Hola a todos, bienvenidos a este nuevo ejercicio de función de transferencia. Vamos a mirar cómo podemos hallar la función de transferencia en ganancia de voltaje de este circuito. Entonces, lo primero que debemos hacer es representar este circuito en fasores. ¿Para qué? Para llevarlo a términos de frecuencia. Entonces, dejamos la fuente como está, simplemente la colocamos mayúscula. La resistencia en respuesta de frecuencia es igual, pero sabemos que el condensador sí cambia y se va a convertir en 1 sobre j omega c. Esta es la respuesta en fasores o en frecuencia de este circuito. La respuesta no, perdón, la equivalente. Ahora vamos a colocar el B0. Como nos están pidiendo la función de transferencia en ganancia de voltaje, perdón, aquí me metí con la plaza. Ahora sí. Sería voltaje 0 sobre voltaje 1. Tenemos que buscar una ecuación que haga eso. En este caso es muy sencillo porque podemos decir que el voltaje 0 va a ser igual por división de tensión. Este voltaje es igual al voltaje que tengo de entrada por la resistencia dividido, perdón, por la resistencia no, por la impedancia que necesito, que sería j omega c por 1 sobre j omega c dividido en la suma de las dos, R más 1 sobre j omega c. ¿Listo? Ahora, si bajamos este, pues vamos a tener que prácticamente pasamos este a dividir acá. Listo. Ok. Pasamos este a dividir y nos va a quedar esto. Vamos a multiplicar todo esto por j omega c. Entonces vamos a tener aquí en el numerador 1 sobre R más, multiplicamos abajo también por j omega c, j r omega c, dejémoslo así por el momento, más 1. Vamos a organizarla acá bien. Tratemos siempre de que lo que tiene j quede a la parte derecha porque va a ser el eje y. 1 más j omega rc. Como este rc es una constante de este circuito, lo vamos a representar con omega 0 igual a 1 sobre rc. Esto es solo por colocarlo de una mejor manera ahí en parte. Listo. Por lo tanto, vamos a tener aquí que esto es 1 sobre 1 más j omega sobre omega 0. Y esta es nuestra función de transferencia. Ahora, si esta es nuestra función de transferencia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener aquí h de omega, que es igual al voltaje 0 sobre el voltaje 1 en la frecuencia también. Y esto va a ser igual a 1 sobre 1 más j omega sobre omega 0. ¿Qué vamos a tener aquí? Recordemos que por propiedades de los fasores, cuando tenemos este tipo de respuestas donde la impedancia, perdón, la impedancia no, donde el número complejo queda en el denominador, vamos a tener prácticamente 1 sobre r, que para la magnitud sería 1 sobre la magnitud de x cuadrado y cuadrado, y como está en el denominador, el ángulo nos va a quedar negativo, que va a ser menos tangente a la menos 1 de y sobre x. Listo, teniendo estas propiedades, entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar este de acá y vamos a decir que la función, que la magnitud de nuestra función de transferencia va a ser igual a este valor que tenemos aquí, que sería 1 sobre la raíz 1 sobre la raíz de 1 al cuadrado, que sería 1 más omega 0
perdón, omega sobre omega 0 al cuadrado también. Esta sería por fórmula la magnitud y el ángulo phi sería igual, bueno, el ángulo θ, perdón, el ángulo sería igual a menos tangente a la menos 1 de y, que sería omega sobre omega sub 0 sobre 1. Este sería el ángulo que tendríamos. ¿Listo? Ahora, si miramos estos valores, simplemente lo que nos interesa es la frecuencia, ¿no? Omega acá. Si decimos que omega es igual a 0, en este caso, hagámoslo estilo una tablita mejor. Listo, voy a decir acá que la magnitud de h de s, y aquí voy a decir del ángulo θ. Cuando omega es 0, esta ecuación que está aquí se pone en 0, 0 más 1, 1, raíz, todo esto nos va a dar 1. Eso sería en magnitud. Y cuando omega es 0, aquí nos va a dar 0 tangente a la menos 1 de 0. El ángulo nos va a dar 0. Y cuando tenemos que omega es igual o tiende a infinito, a hacerse un número muy grande, pues esto va a ser un número muy grande en el denominador, por lo tanto esto va a tender a 0. Y aquí esto va a tender a 0, perdón, a infinito, un número muy grande, y un número muy grande en tangente va a ser una asíntota prácticamente en 90 grados. Listo. Hasta ahí ya tenemos valores. Podríamos sacar muchos valores también, incluso cuando omega es igual a omega 0, que en este caso sería 1, por lo tanto acá sería 45. Y aquí nos daría 2, sería raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Recordemos que esto tiene un menos, por lo tanto esto sería menos 45 y menos 90. Ahora sí, representando esto, entonces podemos decir, vamos a graficar la magnitud. En gráfica vamos a tener prácticamente la magnitud versus la frecuencia. Ahora sí, cuando la frecuencia es 0, la magnitud es 1. Cuando la frecuencia es omega 0, vamos a colocarla por acá, omega 0, la magnitud es 1 sobre raíz de 2, como 0.7 por acá. Y cuando es infinito o un número muy grande, pues ya va a tender a 0. Por lo tanto, la señal nos va a quedar más o menos así. Va a tender a 0 a medida que se hace más grande. Y vamos a graficar el siguiente, que sería, bueno, ahí le cambié un poco de posición, tenemos aquí la tabla y aquí las fórmulas. Listo, entonces vamos a colocar, ahora sí, la respuesta también en fase. Para la fase sería diferente, entonces vamos a colocar aquí la frecuencia y hacia abajo la fase. Y lo mismo, vamos a tener que aquí, cuando es omega 0 y cuando es 0, omega 0. Listo, cuando es omega 0, entonces dice que, perdón, cuando es 0, dice que la fase es 0. Por lo tanto, la tenemos ahí en este punto. Voy a colocarla también de azul, en este punto. Cuando es omega 0, vamos a tener menos 45. Menos 45 estaría aquí, más o menos menos 90 por acá.
menos 45 y lo vamos a tener en este punto. Y a medida que aumenta hacia el infinito, se va a volver 90 grados. Ok, entonces esto sería más o menos una gráfica así. Listo. Si quisiéramos tenerla más exacta, pues vamos a sacar más valores de omega cuando vale 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 y así podríamos tener una gráfica más exacta. Pero esto es lo que queremos aprender. Lo que queremos saber es que este circuito, fijémonos algo muy importante, esta señal de entrada, a medida que el número crece, se va corriendo en la fase. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aquí, volvamos al circuito, una señal que va entrando, supongamos que es así, en la salida va a ser prácticamente igual si la frecuencia es baja. Pero a medida que la frecuencia crece, este valor de señal que está aquí, vamos a acercarnos un poco, este valor de señal que está aquí, a medida que crece, se va a correr hacia un lado, hacia los 90 grados. La respuesta va a ser la misma, pero se va a correr hacia un lado. Vamos a tener un desfase. Y eso es algo nuevo en lo que estamos haciendo en este momento en los circuitos. Esto no lo habíamos trabajado. Entonces, bienvenidos a este nuevo video, perdón, de respuesta en frecuencia. Ya les voy a mostrar aquí, les voy a dejar todo para que ustedes lo puedan tener. Ahí están todos los apuntes de respuesta en frecuencia, función de transferencia y el ejercicio de función de transferencia. Recordemos que ahora sí, la fase va a variar y esto no lo habíamos trabajado. Entonces, bienvenidos a este nuevo curso y nos vemos en los siguientes videos donde vamos a hacer más ejercicios.